Muy buenas noches amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Interfase, el programa de la seguridad que desarrollamos desde una visión distinta a la tradicional, que es la que toma el delito como un eje central. En este caso tomamos a la protección humana y al riesgo como esa materia prima necesaria para la aplicación de procesos de gestión y siempre destacando la interdisciplinariedad. Nosotros hoy tenemos en particular un invitado que, bueno, en este caso no hace falta presentarlo, es muy conocido, pero sí vamos a estar viendo una faceta que tal vez no se conozca. Así que aprovecho y le doy la bienvenida a Mauricio Saldívar. Bienvenido. Hola Ricardo, ¿cómo te va? Muchas gracias por favor, venir, gracias a ustedes por invitarme. Realmente tu aporte va a ser importante y más también en esta segunda parte que yo te digo, que vamos a hablar sobre tu actividad, específicamente la gestión de riesgo, porque bueno, sos mucho más conocido desde el punto de vista de la meteorología, ¿no? Sí, señor. A ver, lo estamos viviendo a diario, ¿no? De hecho, bueno, acá dentro de lo que es la Ciudad de Buenos Aires estamos con algunos problemas desde el punto de vista meteorológico, grandes tormentas. Y quienes tenemos algunos años más nos damos cuenta que el clima de hoy no es el mismo de hace muchos años atrás, ¿no? Hay un cambio climático, es un mito, ¿a qué se debe? No es un mito, Bien. No es un mito, es una triste realidad. Está nuestro planeta envuelto en un proceso de cambio climático debido al calentamiento global. ¿Sí? Lo que estamos teniendo ahora es un calentamiento global antropogénico, es decir, generado por el hombre. De esto no hay ninguna duda. La ciencia mayor, creo que no hay otro tema científico en el cual todos los científicos del planeta se han puesto tan de acuerdo, porque hay aproximadamente un 97% de consenso de que las causas de este calentamiento global se deben a la mano del hombre, particularmente porque hemos basado desde la revolución industrial nuestra economía en la quema de combustibles fósiles. Ese proceso de quema de combustibles fósiles, carbón, petróleo, ha ido lanzando a la atmósfera toneladas, gigatoneladas de dióxido de carbono. El dióxido de carbono es un gas de efecto invernadero, es decir, que lo que hace es retener el calor que recibimos del sol, ¿sí? No hacer que vuelva totalmente al espacio, sino que la atmósfera lo va reteniendo. Y como va aumentando la concentración de esos gases de efecto invernadero, va aumentando también la capacidad de retener calor. Para que tengas una idea, hoy estamos en alrededor de 410 partes por millón de dióxido de carbono en la atmósfera. No vamos a encontrar, desde que el hombre pisó la Tierra, y no vamos a encontrar en los últimos 800.000 años, un valor tan alto de dióxido de carbono. De hecho, cuando mi abuelo nació, la cantidad de dióxido de carbono que había en la atmósfera era de alrededor de 230 partes por millón. La misma que cuando nació San Martín, la misma que cuando nació Jesucristo. Claro, claro. Pero cuando nació mi padre, ya había 250 partes por millón de dióxido de carbono. Yo nací en un mundo donde la cantidad de dióxido de carbono era de alrededor de 290, estaba casi ahí en el límite de los 300. Pero mi hija, la cuarta generación, la tercera generación de los Saldívar que te estoy mencionando, nació en un mundo con más de 300 partes por millón. Y mi nieto, que nació hace apenas 4 años, nació en un mundo con 400 partes por millón. Esto para que vean que el crecimiento de la curva es exponencial. Nunca tuvimos un crecimiento tan notorio por causas que no sean naturales. Y eso es lo que está causando, por encima de las variaciones que sean de tipo orbitales, de las variaciones que sean de tipo del sol, de la energía que recibimos del sol, eso es directamente lo que está generando este aumento de temperatura. De alguna manera, no sé si habrá forma de esto de se retraiga, ¿no? Estos son todos procesos, si bien el proceso fue muy rápido para la concentración, me imagino que lo contrario, no sé si tendrá solución. Bueno, tenemos un antecedente que es lo que pasó con el ozono, con la destrucción del ozono debido a la emisión de gases clorofluorcarbonados, los CFC. El planeta se puso de acuerdo, creó el protocolo de Montreal y se redujo de manera increíble la emisión de gases que destruían el ozono y de hecho hoy tenemos recuperada la capa de ozono. Claro, estaba el famoso agujero de ozono. Exacto, crecía, que no era ¿no? tal, era una disminución del espesor en realidad, porque si hubiese habido un agujero, debajo de ese agujero no hubiese existido vida.
El tema es que en la lucha contra el cambio climático interfieren ya otros factores que son más bien económicos, que están relacionados con el tema del desarrollo, el costo de ese desarrollo. Hay países que lograron su desarrollo, como los países del primer mundo, quemando todo el combustible fósil que podían, y ahora les están pidiendo a los países que están desarrollándose que no lo hagan. Entonces hay una cierta desigualdad. Todos nos pusimos contentos cuando vimos que en el año 2015 se firmó el protocolo, el Acuerdo de París, el Acuerdo de París, donde todos los países proponían sus metas de reducción de gases de efecto invernadero para llegar al año 2100 con una temperatura que no crezca más allá de los 2 grados que ya respecto de lo que era en la era preindustrial. Pero eso no ha sido suficiente porque si respetamos todos esos compromisos que se hicieron, al año 2100 vamos a llegar con 3,5 grados. Claro. Estamos en el límite. De todos modos, yo quiero ser optimista en todo esto, quiero pensar de que los compromisos se van a hacer un poco más intensos, más fuertes en el futuro, y que también la tecnología va a permitir capturar ese carbono que está en el aire, en la atmósfera, que está en los océanos, y poder sacarlo de allí y evitar que este proceso sea el que nos dé un planeta totalmente diferente al que conocemos ahora. Con estas perspectivas, y en apenas, no sé, pocos años, ha llegado a duplicar lo que normalmente había. Me imagino que si seguimos con este paso va a ser imposible, ¿no? Sí, realmente sí. Si bien me imagino que también hay distintas alternativas, como es la cuestión de las energías, ¿no? Ahí la tecnología está ayudando a que, por ejemplo, el precio de las celdas solares, de los paneles solares, el precio de la energía eólica disminuya. Particularmente la energía solar, los precios han caído en forma increíble, haciendo que sean bastante accesibles. Aunque todavía en nuestro país es algo bastante lejano. Yo he estado averiguando precios para ver si podía darle una mano al planeta poniendo... Y realmente los costos, 100.000 pesos, 120.000 pesos, para solo poder utilizar pocas horas, y en algunos electrodomésticos de casa, no en todo, realmente no es... Uno dice, bueno, si tengo que gastar esto, prefiero seguir usando la energía convencional. Y eso es lo que le pasa a los gobernantes del planeta, lamentablemente. Esto me pasa en la escala individual, pero a nivel global significa gastos, significa modificar la matriz energética, significa cambiar un montón de cosas que muchos países no están dispuestos a hacer. Y esa matriz energética significa también cuestiones, digamos, algunas consecuencias desde lo económico, porque, no sé, me imagino los países productores de petróleo que dejen de producir, bueno, su sustento es ese, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones que tienen que ver. Y ese efecto invernadero, ese aumento en la temperatura, digamos, ¿de qué manera influye en el clima? ¿Cómo se manifiesta? Claro, ¿cómo se manifiesta y sobre qué? ¿No? Yo una vez escuché, lo hablo desde la ignorancia, ¿no? De que sé que también mucho tiene que ver, y tal vez la gente no lo tiene en cuenta, las corrientes marinas, ¿no? Que si hay algún tipo de corriente marina hay una modificación, puede llegar a influir directamente. Sí, lo que hace la interacción entre los océanos y la atmósfera son las que regulan el clima del planeta. La mayor cantidad de la radiación solar la recibimos sobre el Ecuador. Y hay corrientes oceánicas que van por sobre la superficie o debajo de la superficie, son más profundas, que lo que hacen es redistribuir el calor que se recibe en el Ecuador. Por eso, por ejemplo, en España el clima es tan benigno estando a una latitud tan al norte. Y es porque la corriente del Golfo va hacia allá. Todos recordamos la película, o por lo menos aquellos que la vieron, El día después de mañana. En El día después de mañana se corta esa corriente del Golfo que lleva calor hacia Inglaterra, hacia Escocia, hacia Europa, básicamente. Y eso se puede cortar, eso puede suceder. En aquel momento lo veíamos como algo irreal, pero ya hay estudios hace pocos días que están viendo que esa corriente se está haciendo cada vez más lenta, y eso puede significar que en el futuro pueda llegarse a cortar. Pero lo que veíamos en esta película era que, como se derretían los glaciares, cambiaba el contenido de sal en el agua. Y la sal lo que hace en el agua marina particularmente, es darle conductividad, esa propiedad de transmitir el calor.
Si vos cambiás la composición de agua salada, pierde esa capacidad. Y eso es lo que en la película esta planteaban. Al derretirse tanto los glaciares, el polo norte, todo eso iba al océano y le cambiaba la capacidad de conducir la temperatura. Claro. Y por eso se producía ese evento de un enfriamiento terrible total, claro. en el hemisferio norte. Pero tenemos que tener en cuenta que todo el calor que estamos recibiendo ahora del Sol, ¿sí?, va almacenado. El exceso equivale a quemar alrededor de 4 bombas atómicas como la de Hiroshima por segundo. ¿Sí? Claro, Esa energía tan terrible equivale al calor liberado, a la energía liberada por 4 bombas atómicas como la de Hiroshima por segundo. El 93% de ese excedente de energía se almacena en los océanos. Claro. Y solo el 7% está almacenándose en la atmósfera. Y ese 7% ha sido tal que ha hecho aumentar casi 1 grado la temperatura en 100 años. Si decíamos que teníamos que llegar al 2100 con 2 grados de diferencia, tenemos 1 gradito y algunas décimas Ya, y nada más de changüí, como dicen en el barrio. Claro, de margen. Claro. Y eso, ese calor excedente, está generando que los eventos meteorológicos extremos sean cada vez más frecuentes y cada vez más intensos. Claro. Y eso es lo que está pasando en diferentes lugares del planeta. Las áreas de sequía se van a hacer más grandes y profundizar, las áreas donde se observan precipitaciones van a ser más intensas, se están modificando las fronteras agropecuarias, se está modificando también el uso del suelo, eso no ayuda. Hay toda una mezcla grande de factores que hacen que el panorama no sea tan bueno como uno desearía. Como uno piensa, claro. Además estamos hablando de variables, ¿no? Entonces, en cuanto cambia una, dos, influyen sobre las otras, ¿no? Bueno, la gran excusa que tenemos los meteorólogos, el efecto mariposa, aquel que dice que un pequeño cambio en las condiciones iniciales puede hacer que su resultado sea bastante diferente y que fue evidenciado, precisamente se llama efecto mariposa porque Edward Lorenz, un matemático y meteorólogo americano, decía que el aleteo de una mariposa en Tokio podía provocar un huracán en Nueva York. No es tan así, pero un pequeño cambio en cualquier condición inicial puede ser que los resultados y la conclusión sea diferente y bastante distinto a lo que uno espera. Y eso es lo que puede llegar a pasar. Eso es el peor escenario. El peor escenario, porque estamos hablando, me imagino, de un equilibrio un poco inestable, ¿no? Exactamente. Entonces, de repente, una pequeña variación, o sea, de hecho lo explicaste recién, el calentamiento por los gases puede influir sobre el derretimiento de los polos y cambiar la corriente marina. Se produce un efecto dominó Claro. que puede ser amplificado precisamente por ese efecto mariposa. Y algo insospechado puede desencadenar un evento desafortunado y totalmente diferente al esperado. Perfecto. Bueno, te pido, vamos a hacer un pequeño bloque que tenemos en el programa, que son avisos parroquiales. A ver. Avisos parroquiales en el cual vamos a anunciar para todos aquellos que estén interesados dos actividades siempre relacionadas con la gestión integral de riesgos, ¿no? Una es la tercera jornada en emergencias y desastres, que se va a denominar la interdisciplinariedad en la gestión integral de riesgos, que se va a desarrollar el día 12 de junio en el Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina. Ya es la tercera jornada. Y todos aquellos que estén interesados pueden anotarse a través de la web, es la página www.iupfa, Instituto Universitario de Policía Federal Argentina, .edu.ar. Entonces, www.iupfa.edu.ar, directamente se pueden anotar, es libre, gratuito, así que los esperamos allí. Y también, por otro lado, esto ya dentro de la gestión integral de riesgo, se va a desarrollar la Conferencia Iberoamericana de Continuidad de los Negocios. Esto es un poquitito más lejos, ya no es en Caballito, es en Punta Cana, organizado, ahí está para ir, ¿no? Organizado por DRJ, que es Disaster Recovery Journal, es digamos una organización la cual está específicamente destinado a la continuidad de los negocios, es decir, al manejo de los eventos adversos dentro de las empresas, ¿no? Esto también va a ser del 14 al 16 de octubre, esto es en Punta Cana, así que les damos un poquito más de tiempo para que junten, ¿no?, para el pasaje. Y también pueden anotarse a través de
DRJ en español, no con la ñ, sino drjenespanol.com. Allí van a poder también inscribirse y aquellos que más del campo de las empresas privadas, de las corporaciones, es interesante. Así que están invitados. Y bueno, de alguna manera esto de la gestión integral de riesgo sabemos que es interdisciplinario, multiinstitucional, de alguna manera nosotros es lo que estamos impulsando acá desde el programa, ¿no? Porque siempre se toma las emergencias y los desastres con la respuesta, ¿no? Exacto. Lo digo yo como bombero que fui, siempre identifican al bombero, al policía, al doctor Crescenti, que siempre está, ¿no? En toda la... Pero bueno, justamente la aplicación de procesos de gestión o sea, la respuesta es una consecuencia, claro, una consecuencia de todo el trabajo que hicimos anteriormente. Y esto casualmente me da pie, ¿no? Mirá, casualmente, no lo practicamos. Para que, bueno, además era interesante toda esta visión que nos diste netamente de lo técnico, desde la meteorología, pero también tu actividad que realizás desde justamente la gestión integral de riesgos. Sé que estás trabajando con ciudades resilientes, con otras actividades. Sí. ¿Qué nos podés contar al respecto? Sí, trabajo en varios aspectos. La meteorología es una parte de la gestión del riesgo, particularmente aquella que va en la alerta temprana y también en el soporte a las operaciones de recuperación, de respuesta y recuperación. Claro. Y conocer el tiempo y el clima de un lugar nos va a ayudar también a una mejor planificación de lo que vamos a hacer para prepararnos. Exacto. O sea que abarca todo. Pero también me he estado dedicando a lo que es la gestión integral del riesgo de desastres y específicamente en ese sentido tengo el honor de haber sido designado como promotor de una campaña de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres que se llama Desarrollando Ciudades Resilientes, mi ciudad se está preparando. Me imagino que vos habrás mencionado qué es lo que significa la resiliencia. No, te iba a pedir justamente. La resiliencia es la capacidad de recuperarse de algún evento adverso y tratar de que en esa recuperación lograr un estadio similar o mejor al que teníamos antes del evento que causó mi caída. Es un término que viene de la psicología, pero antes venía de la mecánica. La resiliencia es la capacidad que tiene de un metal de recuperar su forma anterior a aplicarle una fuerza. Esto ha sido aplicado en diferentes disciplinas y la gestión del riesgo es una de ellas. Claro, por eso te pedí que lo expliques desde tu punto de vista, de tu actividad, porque también estuvo, no sé si la conoces, la licenciada Cecilia Foster, hablando justamente de la parte de psicología de la emergencia y también hablaba de la resiliencia de las personas. Entonces, bueno, mejor también que se vea, ¿no?, de qué manera se aplica en distintos campos. Así que, claro, básicamente lo que busca esta campaña es crear en cada ciudad del planeta, ya tenemos más de 3.500 ciudades, acá en la Argentina tenemos a la ciudad de Buenos Aires, a La Plata, a Rosario, a Córdoba, ciudades más chicas como San Antonio de Areco, como Gualeguaychú. Hay un montón de localidades, Gualeguay, perdón, un montón de localidades de nuestro país que están inscritas en la campaña. Y lo que hacemos como promotores es orientarlos en ese proceso de crear resiliencia. Y para crear resiliencia hay un montón de herramientas disponibles. Básicamente, la primera es crear conciencia de que vivimos bajo amenazas y que si a esas amenazas no las identificamos y no las conocemos, pueden transformarse en un peligro y terminar ocasionándonos algún tipo de daño. De alguna manera tener a partir de una herramienta de diagnóstico, ¿no? Porque si no sabes, como cuando nosotros vamos al médico, no es que nos dice toma esto, sino primero hacer unos exámenes. es así de sencillo. Muy buena figura la que pusiste, porque en realidad lo que tenemos que hacer es primero identificar los riesgos, conocerlos, ¿sí? Obrar sobre ellos tratando de adelantarnos a que pueda llegar a suceder, prepararnos para que suceda en el caso que suceda, y después están también las tareas de respuesta. Recién ahí. Claro, recién ahí. Y bueno, recuperación y reconstrucción. Y siempre la reconstrucción tratando de que sea en un estadio mejor al que teníamos previo al desastre, porque si volvemos a construir un puente que fue destruido por una crecida y lo volvemos a construir de la misma manera
en que estaba antes de la crecida, lógicamente, con otra crecida similar, se pueden Va a pasar lo destruir. mismo. Y ahí es la oportunidad del desarrollo, que nosotros en realidad siempre insistimos en esto, porque la gestión integral de riesgo, el manejo de las emergencias siempre se toma desde el punto de vista de salvar vidas, y no, tiene que ver con el desarrollo de las comunidades, ¿no? Tiene que ver con el desarrollo sostenible. Exacto. Básicamente, yo también me especializo en lo que es resiliencia urbana. La gestión del riesgo, la gestión integral del riesgo, actúa sobre los desastres, pero hay muchos eventos que, si bien no llegan a ser desastre, Exacto, producen un cierto retardo, una cierta demora en el desarrollo sostenible de alguna comunidad. Por ejemplo, algunos encharcamientos que podemos tener con las lluvias que tenemos en Buenos Aires, eso puede impedir que la gente llegue a mi negocio y ese día yo voy a perder, entonces voy a perder de ventas, entonces, bueno, la resiliencia urbana lo que busca es tratar de eliminar aquellos eventos grandes o aquellos pequeños que nos producen un cierto retardo en el desarrollo sustentable, en el desarrollo sostenible. Y eso es lo que se ha puesto de acuerdo el planeta en lograr el desarrollo sostenible en todos los ámbitos. Todos los ámbitos. Por eso vos mencionabas recién la continuidad de los negocios en esta conferencia, que me interesaría ir mucho ahí en Punta Cana, y precisamente habla de eso, de la continuidad de los negocios para asegurar el desarrollo sostenible de ese negocio. Exactamente, que es la razón de ser de una empresa. O sea, en una localidad es que vuelva a la normalidad para que la gente siga desarrollándose. En un negocio es justamente seguir produciendo. Y hablando de continuidad y todo, ya llegó el final del programa. Así que pasó rapidísimo, sí, quedó mucho. Así que bueno. Me quedo después charlando con vos. Entonces. No, pero para eso venís otro día y tenemos mucho para hablar. Así que desde ya el agradecimiento que hayas podido venir. Sé que también es complicado tu agenda. Así que bueno, a disposición el programa como siempre. Bueno, y muchas gracias. Nuevamente el agradecimiento. Gracias, Ricardo. Bueno, y nos despedimos de ustedes. Nos vemos los miércoles, recuerdo, a partir de las 21 horas a través de la web de Canal 22. Y como siempre, agradeciendo también el espacio que nos brindan. Así que estamos en contacto. Muchas gracias.